Levitando bajo tierra, un espacio para los libros y la poesía. Me complace darles la bienvenida a esta nueva misión de Levitando bajo tierra, un espacio para la confluencia del pensamiento, el sueño y la palabra. Hoy, no digamos de la mano, sino de la voz de algunos compañeros, nos adentraremos en un jardín de senderos que se bifurcan y que seguramente nos llevarán por sendas desconocidas en el examen de un poema de Borges. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y falleció en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986. Fue un destacado poeta, ensayista y escritor argentino de trascendencia mundial. Estudia en Ginebra e Inglaterra. Vive en España desde 1919 hasta su regreso a Argentina en 1921. Colabora en revistas literarias francesas y españolas, donde publica ensayos y manifiestos. Durante los años 30, su fama crece en Argentina y publica diversas obras en colaboración con Bioy Casares, de entre las que cabe subrayar Antología de la Literatura Fantástica. Durante estos años, su actividad literaria se amplía con la crítica literaria y la traducción de autores como Virginia Woolf, Henry Michaud o William Faulkner. Bueno, después de esta breve introducción, convendría escuchar algunas líneas de este autor bonaerense. Pláceme entonces saludarlo, doctor Palabras, y quisiera solicitar de su voz en este momento que evoque algunas palabras del autor como quien convoca el hálito de un espíritu errante. Profesor, un fraternal saludo para usted y para mis otros compañeros experimentales que nos acompañan hoy. Tengo que decir que para mí es una gran alegría compartir unas palabras en torno a este personaje que hace parte de mis más grandes afectos y cuyo nombre evoca un periodo en mi vida de intensos y formadores acercamientos a la literatura, la poesía y la filosofía. No se puede negar que el nombre de Jorge Luis Borges evoca un periodo de jovialidad, riesgo y novedad en la producción literaria mundial. A continuación, si me lo permite, quisiera compartir la lectura de un poema breve de este notable escéptico, aparecido en su libro La Rosa Profunda de 1975. Soy el que sabe que no es menos vano que el vano observador que en el espejo de silencio y cristal sigue el reflejo o el cuerpo, da lo mismo, del hermano. Soy, tácitos amigos, el que sabe que no hay otra venganza que el olvido, ni otro perdón. Un Dios ha concedido al odio humano esa curiosa llave. Soy el que pese a tan ilustres modos de errar no ha descifrado el laberinto, singular y plural, arduo y distinto, del tiempo, que es uno y es de todos. Soy el que es nadie, el que no fue una espada en la guerra. Soy eco, olvido y nada. Gracias por lo que su voz nos trae, doctor Palabras. Volveremos con usted más adelante. Lo saludo ahora a usted, señor Corleone. Enhorabuena. Contar con su grata presencia en este momento sin espacio ni tiempo. Vámonos entonces ahora con nuestro primer segmento. La letra excavada. Gracias, querido profesor. Un saludo a su respetado público y empecemos de una vez escuchando el poema Arte Poética de Jorge Luis Borges. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río.
saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro, tal es la poesía que es inmortal y pobre, la poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo, el arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca, de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda, y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Y ahora, para dar continuidad a la biografía de Borges que veníamos compartiendo con ustedes, queremos transmitirles un extracto de su autobiografía. Ya he dicho que pasé gran parte de mi infancia sin salir de mi casa. Al no tener amigos, mi hermana y yo inventamos dos compañeros imaginarios a los que llamamos, no sé por qué, Kilos y el molino de viento. Cuando finalmente nos aburrieron, le dijimos a nuestra madre que se habían muerto. Siempre fui miope y usé lentes, y era más bien débil. Como la mayoría de mis parientes habían sido soldados, hasta el hermano de mi padre fue oficial naval, y yo sabía que nunca lo sería, desde muy joven me avergonzó ser una persona destinada a los libros y no a la vida de acción. Durante toda mi juventud pensé que el hecho de ser amado por mi familia equivalía a una injusticia. No me sentía digno de ningún amor en especial y recuerdo que mis cumpleaños me llenaban de vergüenza, porque todo el mundo me colmaba de regalos y yo pensaba que no había hecho nada para merecerlos, que era una especie de impostor. Alrededor de los 30 años logré superar esa sensación. En casa hablábamos indistintamente en español o en inglés. Si tuviera que señalar el hecho capital de mi vida, diría la biblioteca de mi padre. En realidad, creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Es como si todavía la estuviera viendo. Ocupaba toda una habitación, con estantes encristalados, y debe haber contenido varios miles de volúmenes. Como era tan miope, me he olvidado la mayoría de las caras de ese tiempo. Quizá cuando pienso en mi abuelo Acevedo, pienso en su fotografía. Pero todavía recuerdo con nitidez los grabados en acero de la Chambers Encyclopedia y de la Británica. La primera novela que leí completa fue Huckleberry Finn. Después vinieron Rockynid y Flush Days in California. También leí los libros del Capitán Marryat, Los primeros hombres en la luna de Wells, Poe, una edición de la obra de Longfellow en un solo tomo, La isla del tesoro, Dickens, Don Quijote, Tom Brown en la escuela, los cuentos de hadas de Grimm, Lewis Carroll, Las aventuras de Mr. Verdant Green, un libro ahora olvidado, Las mil y una noches de Burton. La obra de Burton, plagada de lo que entonces se consideraban obscenidades, me fue prohibida y tuve que leerla a escondidas en la azotea. Pero en ese momento estaba tan emocionado por la magia del libro que no percibí en absoluto las partes censurables y leí los cuentos sin tener conciencia de cualquier otro significado. Todos los libros que acabo de mencionar los leí en inglés. Cuando más tarde leí Don Quijote en versión original, me pareció una mala traducción. Todavía recuerdo aquellos volúmenes rojos con letras estampadas en oro de la edición de Garnier. En algún momento la biblioteca de mi padre se fragmentó y cuando leí El Quijote, en otra edición, tuve la sensación de que no era el verdadero. Más tarde hice que un amigo me consiguiera la edición de Garnier, con los mismos grabados en acero, las mismas notas a pie de página y también las mismas erratas. Para mí todas esas cosas forman parte del libro. Considero que ese es el verdadero Quijote. Ahora bien, saludamos con beneplácito a don Antónimo, quien tengo entendido nos ofrecerá un abrebocas, un proemio, un vistazo de la interpretación que compartirá con nosotros sobre el poema Arte Poética. Muéstrenos, don Antónimo, como si de un plano general se tratara la lectura que ha hecho usted del poema.
Gracias, profesor. Le cuento que al leer el poema Arte Poética de Jorge Luis Borges, quise realizar una interpretación del texto desde la contrastación. Esto es, una transformación de las palabras por sus expresiones opuestas. Trata del cambio directo de los términos del poema por sus antónimos literales. Los plurales fueron convertidos a singulares y viceversa, mas los sustantivos que no tienen contrarios fueron transformados por los términos discordes más cercanos, que de manera subjetiva me permitieron jugar con el poema en un desafío binario. Espero encontrarme más adelante con usted, profesor, con el señor Corleone y el doctor, para que podamos discutir sobre esta interpretación y arte poética. En el año de 1976, bajo la dictadura de Videla, Borges publicó La moneda de hierro y participó, junto con otros intelectuales, de una entrevista con el general Videla reclamando por los arrestos clandestinos. En el año de 1977, Borges recibió el título de doctor honoris causa por la Universidad de la Sorbona. Los primeros años de la década de los 80 fueron los últimos años de viajes, ya que a finales de enero de 1986 fue internado en el Hospital Cantonal de Ginebra. El 14 de junio murió en Ginebra y fue enterrado en el cementerio de Plain Palace. Escuchemos ahora cómo el diario El País comunicaba el 14 de junio de 1986 el deceso del escritor. Un enfisema pulmonar cegó ayer, en Ginebra, la vida del escritor argentino Jorge Luis Borges. El autor de El Aleph y El libro de arena se había mudado hacía 3 días a su nuevo apartamento en esta ciudad suiza, que conoció al escritor en sus años de mocedad y que ha sido su residencia en los 3 últimos meses. Nacido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, escribió su primer cuento a los 6 años. Desde entonces su vida literaria ha sido prolífica. Conocedor de varios idiomas, de cultura enciclopédica y ciego desde hace casi 2 lustros. Se casó recientemente con su secretaria, María Kodama. Ayer ha muerto, a los 86 años, una figura cimera de la literatura latinoamericana. Bueno, antes de escuchar la interpretación que nos ofrecerá don Antónimo, quisiera preguntarle a usted, señor Corleone, que es un impertérrito espíritu galopante de los callejones y los suburbios urbanos, si ha tenido o tuvo alguna vez noticia de la ocasión en que Jorge Luis Borges visitó la ciudad de Bogotá. Claro que sí, profesor, ¿cómo me le va? Mire, le tengo ese dato. Borges estuvo en el 63, 65 y en el 78 por Bogotá, no solo en Bogotá, sino también en otras ciudades como Medellín. Fue él el que ayudó a popularizar el dicho de que ser colombiano es un acto de fe. Bueno, es momento entonces de conocer un primer plano, don Antónimo, de la interpretación del poema que usted quiere compartir con nosotros el día de hoy. Así que adelante, lo escuchamos. A profundidad. Antes de plantear el ejercicio que les anuncié a principio del programa, es importante reflexionar sobre los temas que el poema aborda. Podemos destacar que en arte poética se hace referencia a la temporalidad efímera de la condición humana, que el insomnio es una versión de una realidad no soñada y que cada noche nos encontramos con una nueva muerte en la que vivimos un sueño que muere al día siguiente. También que es posible condensar el todo en un símbolo, que puede ser escuchado, percibido por el olfato o condensado en un gesto. Que el tiempo nos recuerda la finitud de nuestra condición. Así, la agonía es un paso hacia adelante y la muerte acaso un logro. Pero la poesía, el poema, arte poética no es perecedera, aunque carece de riqueza material. Si la poesía es pobre, como dice Borges en el poema,
El arte es el reflejo desconocido de nosotros mismos. ¿Se trata acaso de un lugar remoto que descubrimos a medida que avanzamos, saltando pérdidas, transformaciones, engaños, logros, y que es capaz de hacernos ver otra cosa, aunque leamos siempre los mismos versos o la continuidad del río? Arte poética de Borges habla de condensar todo y nada a la vez, y este es tal vez el punto que da paso a la creatividad inagotable del artista perecedero. El artista es mortal, arte poética no. El arte, el poema o la poesía preceden al ser humano, aunque también puedan ser arrasadas por las cenizas junto a la humanidad entera. Bueno, libre de no desviar la interpretación a la que nos conduce el poema, que tal vez coincida o no con los demás profesionales del análisis de cuartillas que nos acompañan, como el doctor Palabras y el señor Corleone, he llegado a la conclusión en una especie de juego aritmético que es posible decir lo mismo invirtiendo las ideas. ¿Cómo es esto?, dirán ustedes. De esta manera, si el poema de Borges parte de afirmaciones, en esta versión sería necesario proponer preguntas, eso sí, manteniendo el mismo juego de versos y estrofas que propone el original. Ya les hablé antes del juego de oposiciones que haremos con las palabras. La versión del poema que presento a continuación no la llamemos arte poética, sino pasemos también esta afirmación a pregunta. Entonces podemos titularla ¿Destrucción vulgar? No ver el desierto destruido de destiempo y sed y olvidar que el destiempo es el mismo desierto. Ignorar que nos encontramos como el desierto y que los reversos se quedan como la sed. Fingir que el descanso es la misma realidad que realiza el sueño y que la vida, que confía un interior ajeno, es otra vida de cada día que se llama realidad. No ver en la noche o a destiempo varias realidades de la noche de un Dios y de sus destiempos dejar tal cual la verdad de los destiempos en una sordera, una certeza y varias realidades. No mirar en la vida la realidad, en el amanecer un alegre carbón. Así no es la vulgaridad, que es mortal y rica. La vulgaridad no regresa como el ocaso y el amanecer. Siempre en la mañana un reverso no nos ve desde cerca de algo oculto. La destrucción no debe ser como lo oculto que nos esconde otro ajeno reverso. ¿No dice que Poseidón, feliz de normalidades, rió de odio al no ver a Troya roja y engreída? La destrucción es esa Troya de roja finitud, no de normalidades. Tampoco es como la sed finita que se queda y pasa y es plástico de otro. Parménides constante, que es otro, y él mismo como sed finita. De este modo y con estas preguntas me parece que es posible acercarse a Borges, por supuesto no siendo poético, sino vulgar. Bueno, doctor Palabras, después de esta intervención estamos ante una lectura del poema que nos conmina a repensar la relación entre la afirmación y la pregunta. Y quizás usted, cuyo nombre está lleno de verbo y de lenguaje, desee compartir con nosotros su percepción acerca de la lectura que sobre el poema ha planteado don Antónimo. Curioso análisis los de don Antónimo, quien con ellos quiere rendirle tributo a su nombre, pero en su afán de autoafirmarse, desarma aquello que por armado con perfecta armonía no ha de ser tan fácilmente desarmado. Si bien comparto que los temas del poema, entre otros, son la muerte, el sueño, eso que es la otra muerte, y el símbolo, que también son las palabras, el poema de Borges apela no solamente a un juego armónico entre los versos, sino además a plantear que los hombres, sometidos al tiempo, habremos de perecer. Arte poética
cuyo título evoca una metodología subjetiva de creación de los poemas, en nada se puede asemejar o acaso contrariar a destrucción vulgar, pues si bien destrucción es el antónimo de creación, vulgar no lo es de poética. A pesar de lo que diga la dudosa fuente citada por don Antónimo, y si así lo fuera, ¿qué nos permite este tipo de análisis? ¿Qué nos brinda este análisis de las oposiciones que el poema no nos lo brinde ya? ¿Para qué ataca de ese modo a un conjunto de versos que por su claridad y sencillez nos ofrece un conocimiento de la vida, del arte y del espíritu? Señor Corleone, tengo entendido que usted es un habitante de la clandestinidad. Quizás en sus errancias haya encontrado algún dato peculiar sobre Borges que esté dispuesto a divulgar. Claro que sí, profesor. Gracias por sus palabras. Mire, el hecho ocurrió en 1981. Era diciembre y se estaba celebrando el quinto Congreso de Omnilogía, organizado por la Federación Argentina de la Ciencia Extraterrestre. Resulta que estaban hospedados varios de los participantes en este encuentro, entre ellos Carlos Delfrade, periodista, escritor y político, amante de la ufología. ¿Y cuál sería la sorpresa de este ufólogo cuando le dijeron que a escasas habitaciones de donde él se estaba quedando estaba Borges? Y Carlos del Frade aprovechó para preguntarle a Borges lo que nadie le había preguntado, que si creía en los extraterrestres y en los avistamientos de ovnis, a lo que Borges respondió que ojalá esto fuera cierto, que ojalá existiera, que estos seres tuvieran el don de ayudarnos, porque decía que era imposible creer que personas de tantos países tan distantes se hubieran puesto de acuerdo para urdir semejantes fábulas extraordinarias. Para Borges, los extraterrestres eran amigos, no creía que eran enemigos y efectivamente ellos serían superiores, porque científicamente sin duda lo eran. Borges decía que para este mundo enloquecido tal vez los extraterrestres podrían salvarnos. Don Antónimo, su intervención detonó en la voz del doctor Palabras una respuesta que deja abiertas muchas vías. Quisiéramos saber ahora cuál es su percepción sobre la postura del doctor Palabras. ¿Cuál de todos los senderos será el que toma usted? Gracias, profesor. En principio coincidimos, pero que me divierta con la lectura no lo considero un ataque, doctor Palabras. ¿Acaso solo se trata de una relación personal entre el poema y mi lectura? Entiendo su sensibilidad y en ello su diferencia de cómo ve usted una cosa y yo otra. Además, ahora veo quién es el antónimo, pues reconozco que usted ha pasado de la serenidad a la exacerbación. Pero los dos coincidimos en algo. Yo también me quedo con arte poética. Intentar recoger los escombros después de una gran explosión siempre es una labor ardua, pero ¿será ese, si acaso, mi propósito en lo sucesivo? A propósito de las palabras que han compartido don Antónimo y el doctor Palabras.
Respecto a estas dos intervenciones, quiero decir que, en primer lugar, el poema y el lector también son un río y como tal son inasibles. De manera que solo encuentro un asidero en la lectura de don Antónimo y es, como ya insinué, una variación semántica que me atrevo a agregar ahora nos arroja la incertidumbre. ¿En qué sentido nos arroja la incertidumbre? Bueno, ya que nos quita esa sencillez clara y límpida del poema que menciona el doctor Palabras, y nos la quita con una especie de retruécano semántico que convierte al poema en una gran pregunta. Entonces, estoy parcialmente de acuerdo con el doctor Palabras en cuanto a que con la intervención de don Antónimo se desdibuja la bella percepción del poema. Pero al contrario del doctor Palabras, considero que el ejercicio planteado por don Antónimo sí nos ofrece algo que no nos da el poema en sí mismo, y es la verificación de su propia transitoriedad, de su carácter perecedero. Es verlo descomponerse ante nuestros ojos, confirmando en la carne de sus palabras que lo que éstas decían era cierto, que pasamos como el río, y que el arte es un espejo en el cual no nos reconocemos, como no nos reconocemos, en última instancia, ni en arte poética ni en destrucción vulgar, porque solo somos parte de un tránsito universal que nos rebasa y que en el fondo también desconocemos. Señor Corleone, em, hemos acudido aquí al encuentro de varios senderos sobre arte poética de Jorge Luis Borges. Quisiéramos ahora que usted comparta con nosotros su percepción acerca del poema y también acerca de las consideraciones que sobre este han hecho nuestros compañeros el día de hoy. Claro que sí, profesor. Usted sabe que estamos para servirle. Bueno, en primer lugar, yo creería que a Borges no le interesaba la inmortalidad. Es más, yo creo que se burlaba de esta idea. Y recordando algunas partes del poema, podemos suponer en una persona como lo fue él, que vivió casi a plenitud y completamente todo el siglo XX, que la única manera de volver su vida inmortal era quizás a través de su propio arte, de su propia poesía y de sus propios cuentos, porque recordemos que Borges poco se dedicó a la novela, diríamos que nada, ya que recogiendo un poco lo que decía don Antónimo y también muy sabiamente el señor Palabras, pues digamos que Borges es también aquel explorador de paradojas, creador de conjuntos infinitos, de una geometría fractal y de unos mundos paralelos que constantemente nos recuerdan aquel eterno retorno. Entonces, coincido de pronto con que la lectura de don Antónimo nos ofrece un mundo paralelo, otro universo que nos permite ver a través de un espejo otra cara dentro del mismo poema. Gracias por su intervención, señor Corleone. Y después de asistir en la distancia a esta convergencia de voces en torno a un poema, pasamos a nuestro tercer segmento. Biblioteca Espacial Internacional. La obra de Borges la podemos encontrar en numerosos ensayos, prólogos y diferentes antologías. Sus libros de poesía, empezando con Fervor de Buenos Aires de 1923,
Se publicarían hasta 1985 con su último título Los Conjurados. Aparte de estos, tenemos su colección de cuentos como Historia Universal de la Infamia, que la escribió en 1935, pasando por Ficciones del 44, Aleph del 49 y el Informe de Brody de 1970. Además son famosos algunos relatos suyos como La Biblioteca de Babel, Clon Ukbar Orbis Tertius, entre otros. Correspondencia de alto rendimiento. Don Antónimo, llegamos a nuestro último segmento, en el cual usted le dará voz a las palabras escritas por uno de nuestros oyentes, palabras que aún permanecen mudas. Claro que sí, profesor, pero no le tengo una sino dos cartas. Rápidamente la primera la envía Julio Cortázar desde Buenos Aires. Está fecha de agosto de 1947. Dice así, a Jorge Luis Borges. ¿Habrá notado usted desde algún tiempo atrás la presencia del Minotauro circulando otra vez sordamente entre los hombres que escriben sus imágenes? Luego de hallarlo en el Tis de Gaid, entrevisto apenas pero hermoso, lo encuentro pleno de admirable inteligencia en el relato que llama usted La Casa de Asterión. He querido entonces hacerle llegar este minotauro mío, que curiosamente profetiza al morir, murió en enero de este año, lo que hoy ocurre, su retorno incesante y repetido. Acéptelo usted como testimonio de cariño hacia Asterión, de nostalgia por su voz tan ceñida, tan libre de lo innecesario. Con afecto, Julio Cortázar. Y leo la segunda carta, la escribe Jorge Luis Borges y se la envía a Estela Canto. Recordemos que a Estela Canto Borges dedicó el Aleph y fue una especie de amor rebelde y desesperado. Dice así, jueves 5 de la tarde 1948. Estoy en Buenos Aires, te veré esta noche, te veré mañana. Sé que seremos felices, juntos, felices, deslizándonos y a veces sin palabras y gloriosamente tontos. Y ya siento el dolor corporal de estar separado de ti por ríos, por ciudades, por matas de hierba, por circunstancias, por los días y las noches. Estas son, lo prometo, las últimas líneas que me permitiré en este sentido. No volveré a entregarme a la piedad por mí mismo. Querido amor, te amo, te deseo toda la dicha. Un vasto, complejo y entretejido futuro de felicidad yace entre nosotros. Escribo como algún horrible poeta prosista. No me atrevo a releer esta lamentable tarjeta postal. Estela, Estela Canto, cuando leas esto estaré terminando el cuento que te prometí, el primero de una larga serie. Tuyo, Giorgi. Muchas gracias, don Antónimo, por su siempre alentadora voz y estas cartas inesperadas. Ahora bien, todos hemos soñado alguna vez con hacer cosas irrealizables. Pero, ¿qué diría usted, doctor Palabras, si en una ensoñación epistolar pudiese enviar una carta intempestiva al mismísimo Borges? ¿Qué clase de palabras trazaría usted en ese papel onírico? Profesor, me sorprende gratamente con esta pregunta y al mismo tiempo me incomoda tener que responderle breve e inmediatamente algo por este medio que de seguro, frente al papel, tomaría otra forma. Pero déjeme pensar un momento. Si tuviera la oportunidad de escribirle una carta a Borges, sin duda sería una carta de agradecimiento. Agradecimiento por haberme invitado a tejer junto a él los hilos barrocos de la fantasía, la historia, el asombro y la duda. Por haberme animado a ser Shakespeare, Whitman, Carlyle, Cervantes, Shaw, Doyle, Dante, Schopenhauer y Hume. Le agradecería por permitirme sentir los infinitos instantes de Funes el Memorioso y la vertiginosa calma de la tortuga que deja tras de sí al veloz Aquiles,
por el paciente cincel del espíritu que nada toca, pero todo lo habita, por el dolor estoico de su irónica mirada que contempló a la vez los libros y la noche. Le agradecería por el hacedor y por las remotas memorias de ese otro ciego fundador de los dioses y los héroes mediante el verso, por los libros que nunca han sido míos, por las noches caminadas entre la jungla de las declinaciones de la lengua de Goethe, Hölderlin y Heine, por sus 7 noches que hoy me parecen 70 veces 7, por los dioses detrás de otros dioses que mueven las piezas del ajedrez de polvo, tiempo, sueño y agonía. ¿O acaso le agradecería por su aristocrática anarquía tan llena de sí mismo como de ese otro que fue Borges? Señor Corleone, ya empezamos a recorrer el final de nuestro sendero y no quisiera partir sin antes preguntarle qué opinión tiene usted acerca de las cartas leídas con tanta vehemencia por don Antónimo. Querido profesor, respecto a la primera carta que escuchamos, no puedo dejar de recordar aquella atmósfera laberíntica en la que se sumerge uno cuando lee a Borges. Para el caso de la segunda carta, me ha hecho recordar aquellas anécdotas que se cuentan por montón y tienen que ver con aquel Borges enamoradizo y admirador al mismo tiempo de las mujeres, de las que muchas veces podemos ver que tienen un final trágico, infeliz. El mismo Borges diría que en el informe de Brody sus mujeres no tienen un final tan terrible como en el resto de sus otras narraciones. Dos particulares anécdotas que podría añadir son la primera, cuando acerca del ganador del premio Nobel, García Márquez, en vez de él, contestaba que a pesar de que se le hacía una gran novela y García Márquez un gran escritor, él creía que con 50 años hubiera sido suficiente. Y tal vez cabe mencionar que un escritor como Humberto Eco rinde un homenaje a Borges en El nombre de la rosa, incluyendo misteriosamente al personaje Jorge de Burgos como una representación quizás allí de Borges. Y con esos datos podría yo despedirme por hoy, profesor. Muchas gracias, señor Corleone, por estas apreciaciones que nos comparte. Y siendo estas nuestras palabras postreras, quisiera invitarlo a usted, don Antónimo, a que sea quien con su voz de antítesis despida este encuentro en torno a Jorge Luis Borges. Nos despedimos con estas palabras de Jorge Luis Borges, de su poema Heráclito. El río me arrebata y soy ese río. De una materia deleznable fui hecho de misterio tiempo. ¿Acaso el manantial está en mí? ¿Acaso de mi sombra surgen fatales e ilusorios los días? Esto es Levitando bajo tierra. Nos leeremos en un próximo poema. Levitando bajo tierra.
un espacio para los libros y la poesía.